Buenas amigas y amigos, soy el Master Head Coach Juan Brenes y estamos en un nuevo podcast. Detrás de cámaras, Víctor Vargas. Hoy nos acompaña un invitado especial, Fabián Marrero. ¿Cómo estás, Fabián? Todo bien, Juan. Dicha. Fabián es un atleta de futsal. Hoy nos viene a contar un poco sobre su vida, su estilo de vida con respecto a ser atleta en ese deporte y demás. Fabián, ¿nos puede comentar un poco a nosotros y a los televidentes o a los que nos escuchan quién es Fabi, de dónde viene, cómo aprendió el futsal? ¿Cuál fue el gusto? ¿Cuándo lo agarró el gusto? ¿Más bien? Buenas tardes a todos. Como bien lo decías, mi nombre es Fabián Marrero. Soy jugador semiprofesional de futsal en primera división con el equipo de Adiu, que es de aquí de Oriamuno. Mis inicios en este deporte son prácticamente desde mis 6 años, que de la mano lo practiqué con el fútbol, los dos paulatinamente. Desde ahí hasta la fecha, hasta ahorita, hasta mis 33 años, y soy oriundo de aquí de San Rafael de Oriamuno. Entonces, el equipo me queda a la vuelta de la casa, digamos. Buenísimo. ¿Y qué perspectiva, me comentabas que empezaste a los 6, 7 años más o menos, qué perspectiva tiene un niño de esa edad con respecto al fútbol? ¿Lo veías competitivo, para divertirse, como un pasatiempo, o fue porque tus papás te obligaron a jugar fútbol? ¿O cómo nos puedes comentar un poquito de este tema? No, más que todo como obligación no lo veía, sino como todo padre que intenta meter a su hijo en diferentes disciplinas, a ver en cuál pega, en cuál le gusta. Yo me incliné por esa rama, digamos, del fútbol, que va de la mano del fútbol sala también. Básicamente, pues yo como todo niño lo tomaba como un juego. En realidad es un juego. Sin embargo, no tiene la competencia con lo que la veo hace 15 años, por ejemplo. Sino era una etapa más formativa. Formativa no solo a nivel de deporte, sino a nivel de valores, a nivel de disciplina, a nivel alimenticio. Saber incluso de la mano que el deporte tiene que llevar el estudio de la mano, no solo deporte, sino al final tenés que tener un norte académico incluso. No, entiendo. Por ejemplo, ahora no es muy común, no solo ahora, sino hace mucho tiempo, que los atletas dicen mucho sobre que me esfuerzo mucho para llegar a ser atleta, y con eso ya voy a ganarme la vida. ¿Qué piensas con respecto a eso, especialmente para los niños que nos escuchan y nos ven y están en el fútbol, ya sea fútbol, futsal, fútbol normal o cualquier otro tipo de deporte que tenga que ver que crean que con eso van a vivir, como acabas de decir? Pues me parece que en esa etapa uno está muy errado, porque vamos a ver, un jugador de fútbol que empieza a jugar, por ejemplo, cuando le pagan su primer contrato, de ahí uno se emociona porque no pasas de ganar nada en la vida a que te llegue en un momento determinado 600,000 colones mes a mes. Entonces de ahí, con la plata uno a veces pierde la perspectiva, y desgraciadamente en nuestro nivel educativo no hay una clase, una materia o alguien que te enseñe educación financiera. Claro. Que eso, pues desgraciadamente uno lo empieza a notar hasta cuando ya estás más adulto y empiezas con tus obligaciones como tal. Entonces, y desgraciadamente el deporte tenés que ver con la parte física tuya. Entonces, muchas veces pasa que, tenés un accidente de la vida que te paraliza una pierna, un brazo, un hombro, que no puedes continuar haciendo el deporte. Entonces al final corta tu carrera. Entonces ahí te limita un poco a ese enfoque que le estás dando, en que se piensa que uno va a poder vivir del deporte como tal. Claro. Sí, de hecho eso que decís de inteligencia financiera es algo, eso para mí es muy importante, ya que estamos en un canal en el que comentamos sobre mente, alimentación y movimiento, ¿verdad? Con respecto a lo que es, como acabas de decir, la parte educativa, ni inteligencia financiera, ni inteligencia emocional, y muchas veces por ahí con respecto al tema de lo que es la parte financiera, ¿verdad? Retomo, se critica mucho que muchas universidades que tienen profesores que dan sobre la parte financiera no son empresarios. Entonces hay empresarios, de los mismos empresarios que tienen muchos millones, que de verdad empezaron de cero,
tienen inteligencia financiera, ellos dicen, ¿cómo un profesor va a dar sobre inteligencia financiera si realmente no tiene una empresa como tal o tal vez no es una persona que ha llegado a ese punto? Entonces, con respecto a lo que es el deporte, me imagino que es algo parecido, o sea, tenemos que tener, como dijiste vos, un norte educativo para poder llegar no solo a lograr lo que es la parte atlética, sino también tienes que sustentar esas otras áreas, me imagino. Sí, de hecho, por ejemplo, ahora se ve mucho en la parte del fútbol que a los jugadores que vienen de ligas menores sí les inculcan mucho esa parte, esa educación financiera, porque desgraciadamente, por ejemplo, el fútbol sala, me imagino que los otros deportes que son más individuales, en las que se ganan premios, gustan topes de rendimientos. Entonces, durante 15, 30 años es difícil que vos mantengas un rendimiento donde te va a generar demasiados ingresos por premios Claro. o por sueldos. A menos que seas un Messi, un Cristiano Ronaldo, que ellos prácticamente se han mantenido 15 años en un mismo rendimiento, pero son casos esporádicos, no todos tenemos esa suerte. Entonces es ahí donde tenés que tener tu norte y saber realmente qué es lo que quieres y cómo quieres administrarlo en ese sentido. Claro, sí. Bro, vos jugaste primero en fútbol abierto, por decirlo así, y luego fútbol sala, o empezaste como papi fútbol y todo ese tipo de cosas. Lo empecé paralelo, simultáneo, más bien. Así como jugaba fútbol sala, al mismo momento jugaba fútbol. Hubo un momento en mi vida, a los 17 años, que tuve que tomar la decisión de inclinarme por cuál disciplina. En fútbol sala, mi aspiración cuando era joven era participar en unos Juegos Nacionales. Ahora se ve muy poco que la juventud como tal desee, digamos, tanto en participar en unos Juegos Nacionales. No sé por qué se perdió esa cultura, porque realmente es una experiencia muy bonita a nivel de deporte. Entonces en ese momento mi idea era participar en eso, en fútbol sala. Gracias a Dios lo logré. Con el equipo de cantonal de Oriamuno logramos ir a los Juegos Nacionales del Caribe en esta disciplina de fútbol sala. En ese momento yo tuve que tomar la decisión o dejar fútbol sala o continuar con mi sueño trillado, digamos, de ser futbolista, porque en ese momento estaba en el alto rendimiento de Cartago, y ahí fue donde me dijeron o fútbol sala, a las dos no puedo hacerlo. Entonces me incliné por el fútbol. Por ahí, como todo futbolista frustrado, tuvo su lesión de rodilla. Ahí fue el ligamento externo del ligamento de la rodilla y menisco. En eso me obligó a estar fuera casi 2 años. A los 2 años intenté volver a jugar fútbol, pero tuve en ese lapso de adaptamiento nuevamente, pasé como un año en que me desgarraba demasiado, tal vez por la parte alimenticia, que no llevaba una alimentación correcta, más sí llevaba una parte de rehabilitación de gimnasio bueno. Pero al final todo eso uno entiende que es un complemento que no puede dejar por fuera. Entonces, partiendo de ahí, yo tomé la decisión de prácticamente dejar el deporte, darme un descanso. Y eso te estoy hablando que fue a mis 23 años. Ok, ya para eso ya existía el futsal, no fútbol. Exactamente. Ya el fútbol salón había pasado de lado, okay. Y en Costa Rica se empezó a jugar el fútbol sala. El fútbol sala como tal, federado por la federación, valga la redundancia, y autorizado por la FIFA. ¿Y llegaste a jugar papi fútbol o ese tipo de cosas? Sí, fútbol de salón, que era lo que se jugaba antes a nivel nacional, que tenía como mayor influencia lejos del fútbol sala. Ya más o menos te puedo hablar que en 2010 por ahí fue cuando ya el fútbol sala se empezó a meter más de lleno acá en Costa Rica. Y yo llegué a este equipo de Darío cuando ascendieron casualmente, 2013. Volví a retomar nuevamente el deporte, ya como tal, como fútbol sala.
2013 y hasta la fecha que me mantengo en primera división. Ok, ahí que hablaste de ascender, digamos, cuando vivieron el no descenso, ahí cómo se siente, digamos, la parte mental más que todo. Vamos a ver, yo tal vez no viví esa parte, porque para que se lograra tener los 16 equipos que se tienen ahora, se unificaron la liga de fútbol sala en ese momento y la liga de fútbol de salón. Entonces, te estoy hablando que aproximadamente 60 equipos tuvieron que jugar una eliminatoria para que al final solamente quedaran 16, que son los actuales que juegan, bueno, que fueron los 16 que empezaron a jugar en ese momento, que de esos 16, por ejemplo, Adivo fue uno de ellos. Entonces, yo llegué ya el año posterior a que ellos habían logrado esa parte del ascenso, entonces como tal no te puedo decir que ellos ya estaban en primero y entraste a... Exactamente. Ok, y al descender, digamos, eso lo vimos en Limón, creo que había sido, que íbamos para hacer... Descensos como tales, pues hemos peleado varios, desgraciadamente. Ese que mencionas de Limón fue el más emotivo, porque, por ejemplo, la última fecha, nosotros teníamos que ganar sí o sí, dependíamos de nosotros mismos, eso sí. Más sin embargo, si nosotros perdíamos y el equipo de la UNA, por ejemplo, ganaba, descendíamos nosotros. Ahí en Limón, para comentarte, Juan, ahí en Limón solamente un equipo había logrado empatar. ¿Verdad? Limón en su casa era muy fuerte, todos los partidos los había ganado y nosotros, vamos a los dos partidos se jugaron simultáneos a la misma hora para evitar algún amaño ahí, algo raro, y nosotros íbamos ganando 5-0 el primer tiempo. Pucha, bastante. 5-0, entonces uno puede decir, ya, pan comido. Claro. Pero el segundo tiempo fue terrible, terrible. Llegamos a estar 5-5 y casi que en las últimas jugadas logramos meter el 6-5. Ya en los últimos minutos, como los últimos 5 minutos, ya nosotros sabíamos que la UNA había perdido, pero los que estaban adentro no lo sabían. Entonces de ahí al final era morir en el intento, como dicen, para lograr la permanencia en ese momento. Entonces al final suena feo decirlo, pero es muy bonito vivir esa parte, porque te lleva a tu máxima expresión, digamos, deportivamente hablando, en que tenés que dar todo lo mejor de uno para lograr ese objetivo. Pero y la parte mental, siendo vos el capitán en ese momento, ¿qué pasaba ahí, digamos, para controlar a todos los jugadores y tuvieran el nivel? Tal vez por mi personalidad, para mí es más fácil porque no soy tan emocional de llegar y estar grite, aumentando, digamos, la adrenalina o que el jugador se presione mucho más, sino yo trato de dar mucha tranquilidad en llegar y hablarle a la persona, decirle, mira, tranquilo, no vayas tanto al choque, mantenerlo un poco. Tal vez esa pasividad que se ocupa muchas veces, pues gracias a Dios la tengo para en ese sentido ayudar en el equipo a bajar revoluciones, que es como nosotros lo llamamos, no estar siempre en el choque, porque en algún momento físicamente te agotas. Entonces, y es ahí donde el rival puede aprovechar eso. Entonces a veces tenés que retraerte un poco para contrarrestar lo que el rival te ofrece. Claro, oye, y ahora que hablas del fútbol sala y fútbol salón, bueno, para muchas personas que no sepan qué es, me gustaría que tal vez vos hables un poquito sobre la diferencia, porque van a decir salón y sala es parecido. Sí, pero al final de cuentas no es lo mismo, porque fútbol de salón, vamos a ver, las reglas son diferentes, la bola con que se jugaba era diferente. Fútbol de salón se jugaba con una bola pequeña que si te la pegaban, se chimaba como, claro, te quedaba marcada incluso. El tipo de calzado era diferente, al ser la bola mucho más pesada, el biotipo de jugadores era muy diferente, la parte táctica no se utilizaba tanto, a diferencia del fútbol sala, que sí es mucho más dinámico,
la bola es diferente, reglas diferentes, el biotipo del jugador es muy diferente, y así muchas otras cosas. Es muy relacionado con el tema de que tenés que mojar la bola en la habilidad del jugador, pero tácticamente sí marca mucho la diferencia. ¿Y eso de biotipo, como que te lo dices? Vamos a ver, el biotipo, por ejemplo, el jugador de fútbol sala es el jugador hábil, jugador que no es tan fornido, tal vez el flaco, el pequeño, el que es más habilidoso con la bola, el que es mucho más rápido, a diferencia del fútbol de salón, que al ser un deporte donde no había tanta manejo táctico, un defensa central, que es lo que nosotros decimos, el biotipo que es alto, fornido, fuerte, que no es tan técnico, pero que no se arruga nada. Entonces, por ejemplo, si vos metes ese biotipo hoy en el fútbol sala, se lo come. Por temas de velocidad, por temas de cambios de ritmo, por temas de incluso de aire, o sea, entre muchas otras. ¿Y cómo se tomó la decisión del cambio de fútbol salón a fútbol sala? O sea, ¿quién fue el que tomó la decisión? ¿Cómo, si nos puedes comentar un poquito la historia sobre esa transición a esta otra? Porque sí es muy grande pasar de biotipos a no mucha táctica, pasar a mucha táctica, y tal vez que a un fornido tal vez se lo pueda llevar más la táctica que la fuerza, ¿verdad? Sí, digamos, o sea, ya el pasar a disciplina hay muchos jugadores ya se quedó rezagado. No conozco muy bien la historia como tal, pero sí fue un cambio muy radical aquí en Costa Rica, porque prácticamente un deporte que era más o menos oficial ya pues desapareció como tal por fútbol sala, donde ya es mucho más atractivo, digamos, incluso para la juventud, porque por ejemplo, tenés selecciones U15, U17, U20, selección U23, selección mayor. Entonces, claro, cuando vos empezás a jugar en un deporte que no tenés una motivación de selección, lo haces por hacerlo. Sin embargo, ya cuando tenés ese tipo de motivaciones, ya por ejemplo, cuando participas en torneos nacionales, llámese la categoría que sea, en las que haya selección, el nivel de competitividad aumenta mucho más. Claro. Algo que hablabas ahí, digamos, de la manera como rotan ustedes ahora, ¿verdad? Antes no se veía ese movimiento. No, antes era algo mucho más estático. Ahora pues se utilizan muchas variantes, muchas metodologías, que incluso, por ejemplo, ahora actualmente nosotros, para este año, que tenemos un entrenador nuevo, él nos mete mucha filosofía, por ejemplo, argentina, europea, que gracias a Dios por la tecnología es mucho más fácil acceder, que incluso nosotros lo hemos visto que realmente sí funciona, aunque sea un movimiento, o sea, lo más básico que es por ejemplo un amague, funciona, o sea, sí funciona. Entonces vemos que a nivel europeo se juega así, podemos adaptarlo acá. Algo que metieron también es el PNL, ¿verdad? Que lo están metiendo ahora en los camerinos. ¿Eso cómo lo trabajan ustedes? El PNL es... La programación. Ok, sí. Sí, casualmente nosotros tuvimos esa primera experiencia el año pasado, que igual estábamos en temas de descenso, pero empezamos a trabajar esa parte de la programación como tal, de que, por ejemplo, antes de un partido, programarte a que vas a ganar, a que no vas a cometer X error, a que si eras muy propenso a hacer un movimiento y ese movimiento no ayudaba nada en el equipo, en saber que tenías que cambiar ese movimiento, ya dejarlo de ser tan automático. Entonces, incluso, o sea, el programarte cuando vas a hacer un saque de banda, saber cómo le vas a pegar para que la bola entre así. Y, o sea, y realmente sí es así, o sea, sí es así, porque eso es parecido, por ejemplo, cuando entrenas una cosa muy repetitiva, y al final
Y al final tienes que hacerlo así, porque ya tu cuerpo y tu mente funcionan en esa... Memoria celular. Exactamente, en esa movilidad que es. Sí, la parte neuromuscular inconsciente que decís por repetición, bueno, eso que mucha gente no lo sabe, la programación neurolingüística se basa en eso, en programar la mente para que genere tal vez algún estado o en muchos casos quite traumas, trabajar estrés, trabajar depresión. Ahora se está usando mucho en lo que es el deporte, por dicha. De hecho, vamos a ver muchos deportistas ahorita cerrando los ojos, visualizándose a sí mismos, haciendo eso. Y mucha gente tal vez dirá, no, eso no sirve. Pues sí, bueno, aquí no le dice un atleta que realmente el cerebro, cuando uno hace eso, literalmente está generando una respuesta inconsciente dentro de lo que es la parte del sistema nervioso que hace que nuestro cuerpo o nuestros músculos reaccionen ante ese estímulo, creyendo que es una realidad. Por eso muchas veces una persona, qué sé yo, por pensar mucho en un futuro que no existe, genera mucha ansiedad. Por traer el pasado se estresa y muchas veces por eso los mismos atletas cometemos errores, ¿cierto? Muchas veces por estar pensando en otra cosa. Sí, y pasa, o sea, uno pues por más que diga que se concentra al 100%, por ejemplo en mi caso, en un partido, pues es difícil, siempre vas a tener ciertos distractores, pero de ahí la manera en que vos lo manejes. Exacto. Y eso también lo aprendes con el tiempo, incluso lo aprendes mucho más cuando llevas este tipo de charlas ya con una persona que es programadora. Te ayuda muchísimo porque te piden que te visualices haciendo X cosa, y cuando te visualizas y haces ese ejercicio repetitivamente, cuando llega el momento de ejecutarlo, lo haces y ves que te sale, y tal vez uno dice, mira qué vacilón, sí salió, así como lo pensé, así salió. Pero es precisamente por eso que vos hablabas, porque ya programas el cuerpo para que haga eso. Claro. Sí, de hecho es que en mi caso, bueno, por dicha he tenido la bendición de ayudar a muchas personas con respecto a ese tema, y como también estudio programación neurolingüística, es muy curioso, en otros podcasts que hemos hecho con otras personas, donde ellos cuentan su anécdota, donde tal vez no puedan subir la cuerda haciendo CrossFit, y no era por falta de fuerza ni falta de habilidad, era por falta de confianza y ese bloqueo mental. Cuando, por ejemplo, vos estás jugando y qué sé yo, no sé, yo se me preguntaba a un amigo ahora, antes de todo, estamos hablando y me dice, pero ¿cómo has pasado ciertas situaciones y ahora uno las ve distintas? Dice, sucede que con el tiempo, como en tu caso, no sé, me imagino, que estás tal vez jugando en medio de la cancha y te gritan improperios, y tal vez al principio, empezando, jugando, tal vez en la inmadurez de la emoción, tal vez te alteraba, pero ya ahora no. Sí, incluso por ejemplo uno ahora más bien lo agarra como motivación. E incluso lo ven muchos jugadores, por ejemplo de la edad mía, a diferencia por ejemplo jóvenes, igual, que están haciendo sus primeras armas en primera división. O sea, siempre vas a encontrar gente hostil a cualquier lugar que vayas, gente que te grita mala, no servís, pero creo que sabe más rico, digamos, antes de contestarle de la misma manera, llegar y celebrarle un gol al frente. Exactamente, o hacer una jugada y, por ejemplo, en mi caso, que me vuelvo y le sonrío. Entonces tal vez eso como que altera mucho más a ese tipo de personas, y es ahí donde uno lo disfruta, cuando antes más bien pasabas pendiente de esa persona y te olvidabas del juego. Exacto, te distraías. Exactamente, entonces incluso esos de los distractores que hablaba pues anteriormente. Y eso poniendo insultos, ¿verdad? Sencillos, pero hay insultos que hoy los jóvenes explotan, y vos como capitán, ¿cómo controlas a ellos? En ese caso... mejor sacarlo. Es que depende mucho de la personalidad de la persona, porque hay personas que con que vos llegues y los empujes y les digas que se olvide de eso, que haga lo de él, incluso que vaya y haga un gol y se lo celebre, va y lo hace. Pero está la otra personalidad que por más que vos le digas que no lo haga, que no le preste atención, ya mentalmente ya se pierde. Entonces es ahí donde uno le dice al profe, en ese caso, que es mejor cambiarlo, porque ya va a ser un jugador menos, porque incluso es
es opcional a que lo expulsen. Ok, vos has vivido las dos partes, la parte que no tenías PNL y ahora que tenés PNL, ¿sentís que es bueno a los jóvenes, digamos, como U13 o U10, que les comiencen a meter eso? O... Sí, no, incluso, o sea, yo creo que los niños eso lo traen, porque los niños muchas veces practican un deporte por reflejarse en X personalidad. Claro. Entonces, yo pienso que, sin meterme en esa rama ni nada, que los programadores o las instituciones formadoras deben de incorporar este tipo de profesionales para que los niños sigan creciendo con eso y no lo dejen olvidado a los 13, 14 años, ya cuando entran en la juventud, que ya pues entra un poco de madurez y tal vez uno diga, yo qué voy a hacer como él, o yo qué voy a lograr esto. No sé. Exactamente, por ejemplo, un nadador, un chiquito que lo metan en natación, yo que voy a lograr los tiempos que logra Phelps, por decirte algo. Entonces o sea, que este tipo de instituciones meta a estos profesionales para que los niños sigan creciendo y creyendo en que pueden hacer eso, incluso está mucho mejor. Claro. Sí, de hecho la motivación intrínseca, y como hablabas, es algo que, como decís vos, es algo, bueno, motivación intrínseca, inteligencia emocional, inteligencia financiera, todo este tema se debe meter en cualquier institución, pienso yo, ¿verdad? Porque muchas veces, está bien, vas a una U, o no sé, tienes tu carrera y todo lo demás, pero tal vez la parte financiera la inteligencia financiera no es tan buena, que por más dinero, por más que tengas, la administración, pues, a nivel de inteligencia financiera no se da. Igual con las emociones, pienso también igual, porque como por dicha, bueno, tuve la bendición de poder estudiar la parte de programación, de todo este tema, la parte mental es algo que se da mucho, como decís vos, se pierde la motivación conforme pasa el tiempo, y lo peor es que de, qué sé yo, 6, 8 años, a 12 años, o 11 años, a los 20, 18 años, dependiendo de cada persona, depende de si es mujer o hombre, todo lo demás, ahí la formación se va dando, pues, dependiendo de todo su proceso, en donde su contexto, primero que todo, por ejemplo, bueno, vos me imagino que has visto personas así, que nacen tal vez en un barrio donde, no sé, así unos hicieron, personas que andan ahí viendo a ver qué se cachan, ¿verdad? Mientras que otros, tal vez descalzos, andan guiando, o andan viendo a ver cómo salen adelante. Por ejemplo, en mi caso, y yo soy piso tierra, lo reconozco, y empecé entrenando en el patio de mi casa, ahí con mi hermano Julio, con troncos y árboles, ¿verdad? Y empecé artes marciales y todo lo demás. Por dicha y gracias a Dios, bueno, al universo de Dios, nos fue muy bien. Con respecto al tema que vos decís, Fabi, ¿cómo podrías incentivar o motivar a la gente que nos está viendo, especialmente a los jóvenes, para que siga adelante? Porque muchas veces nos caemos y el problema de la sociedad es que dice que cáigase, quédese, hágase un puñito y no se levante porque si no es más duro. Cuando más bien eso nos tiene que motivar a levantarnos y con más ganas siga adelante, independientemente de lo que pase. Sí, te pongo el ejemplo mío que lo mencioné hace un rato, o sea, si vos me preguntas a mí si yo me veía jugando fútbol sala a los 30 años, o sea, no. O sea, yo nunca, dentro de mi capacidades o futuro, yo nunca me vi jugando fútbol sala. Me vi como un profesional, tanto académico, digamos, por así decirlo, como en la parte de fútbol. Pues desgraciadamente no lo logré, me incliné más por la parte académica, por sacar mi carrera, mis estudios, obtener mi trabajo, y de rebote llegó la parte de estar en fútbol sala, pues primera división. Eso junto con la lesión de rodilla, por ejemplo, y muchas veces he tenido amigos y personas que me han preguntado, o sea, ¿cómo después de una lesión de rodilla como la que usted tuvo, cómo todavía puede seguir jugando eso? O sea, y es ahí donde te dije que gracias a Dios tuve muy buena recuperación a nivel físico, a nivel de pesas y de movilidad y toda esta parte, no así en la parte alimenticia. Ya con el tiempo pues llegué y pude nivelar eso. Pero, por ejemplo, yo tuve ese golpe en la vida, por ejemplo, de que me doy la rodilla y a mí llegó el doctor y me dijo, si usted quiere, no lo opero, pero no puede correr más. Eso sí, si yo lo opero, su recuperación dura alrededor de 2 años. Entonces yo dije, no, opérenme,
que yo quiero jugar en algún momento. Pero jamás me imaginé que iba a desarrollarme en esta disciplina. Y es una disciplina que ahora me encanta. O sea, ahora, igual, por el acceso a la tecnología, podemos ver muchos partidos fuera del país de fútbol sala, cosas que no se veían antes, incluso mucha gente no conoce. Tanto así, por ejemplo, que hay Champions League a nivel de fútbol sala, Copas Mundiales a nivel de fútbol sala en diferentes disciplinas, las Eurocopas a nivel de fútbol sala, o sea, Copas Américas a nivel de fútbol sala. Entonces por ahí, por ejemplo, la vida pues ahí me tiró abajo literal y empezar desde cero. Y ahora pues gracias a Dios puedo decir al menos que soy un referente del equipo de AIU a través de estos 10 años que me he desarrollado y por ejemplo yo soy consciente de que gracias a eso pues soy un poco reconocido en esa rama a nivel nacional. Incluso, o sea, gracias a Dios el deporte da para tener muchas amistades. Entonces, por ejemplo, te topas a X persona en X lugar que no tiene nada que ver con el deporte y llegas y lo saludas. Incluso antes de empezar un partido llegas y te saludan, vos saludas, cuando finaliza igual. Entonces, eso es lo bonito, digamos, del deporte que al final puedes lograrte desarrollar, no solo físicamente, sino interpersonalmente, claro, con otro tipo de personas, incluso culturas. Claro. Buenísimo, sí, porque eso de la parte social, de hecho ahora es muy común ver que la soledad es buena y todo lo demás, sí, pues es buena, pero parte del sistema es que somos, bueno, parte del ser humano del sistema es que somos disociales, ¿verdad? Y algo muy bonito de cualquier deporte, o el tuyo, el que practica cualquier persona, es eso, es ser una persona social dentro del ámbito, y no solo eso, ser un exponente que vas a guiar y ayudar a los demás. Por ejemplo, ahorita, alguien que ve este video, este podcast, en ejemplo, los niños, más que todos los jóvenes, van a ver un exponente nacional del futsal, que realmente ha llegado largo. Y lo más bonito es ver o escuchar a una persona que ha sufrido lesiones, como ya en otros podcasts, con otros atletas, que más bien se levantan con más ganas. O sea, que en lugar de ver la cosa mala, la ve fea, como ahora hablaba con un amigo anteriormente, que me preguntaba cosillas así sobre situaciones, y es que ¿qué es lo que queda? Sí, ¿ni para abajo no? Sí, no, o sea, ya para abajo no puedes ver porque ya estás abajo. Sí. Entonces lo que te queda es ver arriba y ahora sí, o sea... Ser agradecido. Exactamente, o sea, al final de cuentas uno a veces se pregunta por qué te pasa este tipo de cosas, pero al final del camino, por ejemplo, 3 años, 10 años después, yo digo, gracias a Dios me pasó, porque ahora tengo esto y tengo esto y tengo esto, más allá de lo que pude obtener en ese momento. Claro, y más allá de eso, el agradecimiento, Fabio, ¿has sentido que eso te ha exponenciado todo el proceso y no solo eso, la ganancia de amigos, la ganancia de todo en general? El agradecimiento es algo tan importante que siempre expongo en el canal, en cualquier deporte, que nos abre el sistema reticular o el sistema en el cual podemos ver más allá de lo que mucha gente no ve. Tal vez una persona se lesiona la rodilla y ya nunca más quiere volver a entrenar, porque le dijeron que nunca más podía, pero resulta que sí, y por ejemplo en tu caso, ¿verdad? Sí, exactamente, o sea, como te digo, o sea, a mí llegó un doctor y me dijo, o sea, si usted quiere yo no lo opero, y usted puede caminar tranquilamente, eso sí, no puede correr. Y ¿cómo le dices eso a una persona que desde los 6 años ha practicado deporte y claro, su vida se rodea en eso? Incluso yo pues he vacilado con personas que yo les digo que yo voy a dejar de hacer deporte hasta que ande en bastón, literal. Aunque este año ya estoy pensando más dejar de lado ya la parte de competitividad, porque ya llegas, incluso ya llegas a una parte en tu vida en que te cansa y tal vez te llama la atención hacer otras cosas que por el estar metido en esto, pues no te deja tiempo, claro, no te deja tiempo. Entonces, pero aún así no alejarme del deporte como tal, porque por ejemplo el año pasado empecé a practicar
el CrossFit, lo practiqué como por 4 meses. Me llamó mucho la atención por todo el movimiento que tienen y todas las habilidades que se desarrollan ahí. Hasta la parte de gimnasia que desconocía totalmente. Incluso la gente que practica eso, o sea, que lo practica para competir, o sea, la capacidad física que hay que tener para eso y la disciplina es aún mucho mayor. Claro. Entonces, o sea, igual, pues gracias a Dios, a mí me ha dado para conocer tal vez otro tipo de deportes, pensando en fútbol sala, pero preparándome diferente. Sí, no, exactamente. Pero ya llega una etapa en que yo digo, o sea, si yo ya dejo de practicar este tipo de deportes a este nivel de competencia, al menos yo sé que tengo que seguir de la mano con otro. Seguir haciendo algo. Exactamente. Bro, el viernes empezó el torneo y empezamos perdiendo, ¿verdad? ¿Cómo sentiste eso comenzando el torneo con uniforme nuevo y todo? Y no pérdida, ¿verdad? Sí, vamos a ver, es vacilón. Bueno, y por ahí siempre lo vacilan a uno que dicen que juegan como nunca y pierden como siempre. Pero la sensación que yo tuve es muy diferente a otros torneos, y es una derrota que vamos a ver, al final perdés contra un equipo que es candidato al título, que fue finalista del torneo Copa de hace 15 días, con la mitad de planilla selección nacional. Y por ejemplo, jugar un primer tiempo de tubo a tubo, empezar el segundo tiempo empatando el partido, y por unas desatenciones infantiles, digamos, por así decirlo, el otro equipo pues nos anota. Pero las sensaciones en general es que el equipo este año siento que está para más, está para como paso a paso, pues primero clasificar. Entonces, y como mencioné antes, tenemos un nuevo profesor. Entonces, si él nos ha cambiado mucho la mentalidad con este tema de la programación neurolingüística, en que este equipo no es para que esté peleando en últimas posiciones, está para que esté peleando arriba. Pero digamos, ¿y cómo hacen ustedes para aumentar, como vos y Vapas, que son viejos, con los jóvenes? O sea, en el juego, ¿cómo hacen para calzar bien y no sentirse eso? Como vos decís, cosas tal vez infantiles que pasaron en el momento. Pues, vamos a ver, si estás dentro de la cancha, como nosotros decimos, es una madreada que se lleva. Entonces, pero ya afuera, ya llegas y te le acercas y le decís, mira, hiciste esto mal, tenés que hacerlo de esta forma, porque si no, pues te va a seguir pasando que nos van a seguir haciendo goles por esa parte. Entonces, al final, es aprendizaje, porque igual, o sea, uno lo vivió, uno cuando es inexperto, pues ve ciertas cosas que los jóvenes cometen que uno dice, puña, uno también lo hizo. O sea, tampoco es exactamente, y tampoco lo voy a denigrar tanto porque uno sabe que uno lo hizo. Entonces, más bien es ayudarlo a crecer en ese sentido, que ya, por ejemplo, el próximo partido yo sé que no puedo hacer. Entonces, incluso parte de la parte neurolingüística, de decirle que haga eso repetitivamente para que no lo haga pues inconsciente. Y parte de la planilla, digamos, son jóvenes muy nuevos, ¿verdad? Muy chiquillos, digamos. ¿Cómo haces vos para adaptarlos? Porque te pregunto eso por la parte de PNL, ¿verdad? Que ahorita vos tienes como más centrado lo que querés y cómo vas preparando a esos jóvenes. Sí, digamos, pues gracias a Dios, pues la mayoría que están ya han jugado el deporte como tal, entonces no es tan difícil el que se adapten. Ahí la parte difícil, y de hecho lo comentamos entre nosotros los más viejos, que pesa mucho, es la presión. La presión de llegar a un gimnasio, por ejemplo, ahora el fin de semana que jugamos en corredores, ahí la presión va a ser demasiado hostil. Entonces, que incluso vas a tener a la gente, cuando haces un saque de banda, la vas a tener en la espalda, quitándote cosas. ¿Y el calor que hace? Y el calor, o sea, todo juega.
Entonces es ahí donde tenés que de lograr que ellos se tranquilicen, que utilicen más bien toda esa presión en favor del juego de nosotros. No sé, que se haga una jugada, que haga un movimiento de desmarque, no sé, que incluso que la primera que tenga la clave para que el gimnasio se quede callado y él logre, y él se escuche más que el gimnasio, por ejemplo. Okay. Y eso igual afecta porque, digamos, como vos trabajás y entrenás en la noche y haces partidos en la noche y todo el día trabajando, o sea, llevas una alimentación para eso, una manera de entrenar o... Vamos a ver, como manera de entrenar, no. Alimentación, tal vez sí. Alimentación, como lo mencionamos al principio, por ejemplo, no saber que no puedes almorzar una carne muy pesada, una carne roja. Saber que ese día tienen que ser pastas, por ejemplo. En mi caso, yo que casi no como ensaladas. No sé, usar una pasta, en la tarde un café con algo liviano y hasta ahí. Ya jugar en la noche y bueno, después del café ojalá descansar un poco, dormir una media hora si es posible y ya después ir al partido y pues lo más liviano posible, en vista de que, como les mencionaba anteriormente, pues es un deporte muy dinámico donde la velocidad no solo de carrera sino de reacción tiene mucho que ver. Y la parte mental, digamos, durante todo el día, ¿cómo la preparas? Digamos, es complicado cuando tenés que trabajar porque obviamente no estás pensando en el partido todo el día. Yo principalmente pues intento no pensar en nada en el partido hasta en el momento que llego al camerino. Ya en ese momento yo soy 100% partido y ahí no me hablen, no me llamen, no mensajes, no nada. Enfocado propiamente en el partido, en lo que pensando no sé, en X jugada, de que no sé si la tengo frente al marco, saber dónde la tengo que colocar, si me llega X rival, saber cómo tengo que marcarlo, saber qué jugadas es la que hace, por ejemplo analizar al rival en este caso, referenciar cuál es el jugador más individual que tienen, entre muchas otras, incluso hasta analizar hasta el mismo portero que tiene. Varios entrevistadores, ¿verdad?, que hemos traído, hablamos del 5-0. Ahí, ¿qué puedes opinar vos de esa jugada? Antes se utilizaba mucho cuando el equipo iba perdiendo y se utilizaba este 5-0 para precisamente tener que empatar el partido. Más sin embargo ahora lo utilizan muchos equipos para manejar la bola para que el tiempo transcurra, incluso cuando van ganando, aunque sea por 1, por 2, por 3, por 4, ahora se está utilizando mucho este 5-0 precisamente para mantener el balón y que así pueda transcurrir más de tiempo. ¿Y la presión que se siente con esa jugada? Digamos, cuando van perdiendo y saben que van 5 ahí. Ahí es donde tenés que tener jugadores que sientan la presión más que no se presionen, porque por vos querer, vamos a ver, por vos tener superioridad en ese momento de tener 5 jugadores para 4, el que un jugador se desespere y tire y el rebote le quede al equipo rival, más bien va a ser la ventaja mayor. Entonces ahí te puede jugar un en contra y cuando vos intentas buscar más bien reducir el marcador. Y por ejemplo, con respecto a lo que hablaba Víctor a través de cámaras acá, la parte mental y la presión, ¿cómo hacen para manejarlo ustedes? O sea, antes del partido, ¿se hace un ritual, se hace algo, se reúnen, se hablan? Obviamente se tiene que hacer una estrategia. No, digamos, yo creo que cada uno. Sí, digamos, ahí es más que todo un tema individual. Pues ves en el camerino que alguno que otro pone música, entonces ya ese tipo de música lo relaja, empezamos a vacilar. Hay otros que se quedan serios, se cambian y solo ellos. Hay otros que hacen bromas, otros que agarran la bola y empiezan a hacer series, otros empiezan a estirar. Otros empiezan a calentar incluso dentro del mismo camerino. Entonces eso es más que todo ya a nivel individual de la persona.
Y por ejemplo, eso de lo que es semiprofesional y profesional, porque es que aquí en Costa Rica no se define una persona profesional o semi en lo que responde, no sé decir, pero con respecto al fútbol salón. Bueno, el fútbol sala. Digamos, en ese caso es una denominación mía propia, porque a mi consideración el atleta que es profesional es porque recibe un pago por hacer ese deporte. Ah, ok, eso es lo Exactamente. y así, por ejemplo, el deporte como tal, ¿cómo lo definen? ¿Cuál es semi, cuál pro y eso? ¿O cuál, ahí no se define como tal, porque al final estás por ejemplo, en una rama de fútbol sala, o estás en primera división, o estás en segunda, o estás en tercera, o estás en un equipo aficionado. Y aquí hay primera, en la que estás vos, ¿no? Exactamente, aquí hay esas tres ligas, incluso cuartas, que sí se hacen, que por ejemplo hay muchos torneos aficionados de fútbol sala que hacen en todo el país, y todo el país te hablo desde Santa María de Dota hasta Cartago Centro. Y eso que hablabas de Eurocopas y todo este tema, ¿cómo pasó del fútbol salón al fútbol sala? O sea, por ejemplo, el fútbol sala lo trajeron de afuera para acá, sustituyendo el fútbol salón, ¿es así? Algo así. No sé exactamente, ahí sí no tendría la respuesta pues correcta, porque no sé, me parece que sí ¿Es algo así? sí se practicaba aquí en el país, pero muy aislado. Si no era que aquí en el país era más conocido el fútbol de salón, y ya cuando como que hubo hay una propuesta entre dirigentes en este caso, de las 12 disciplinas, pues quisieron unificarlas. Ok, sí, bueno, yo es que no sé mucho de fútbol, sí me gusta mucho preparar a la gente en lo que es la parte física, ¿verdad? La preparación física en cualquier área del deporte, porque obviamente se trabaja por habilidades, y con la parte mental, ¿verdad? La programación mental. Con respecto a eso, hablaba sobre FIFA. FIFA a nivel internacional es un tipo de estándar, ¿verdad? Es el ente regulador de todo el deporte que tiene que ver con fútbol. Llámese fútbol 11, fútbol sala, fútbol playa. Y eso es internacional. Y eso es a nivel internacional, sí. Igual la FIFA regula absolutamente todos los países. Por ejemplo, nosotros el torneo nacional, torneo nacional, la segunda división y tercera división es regulado por las reglas de la FIFA. O sea, por ejemplo, ustedes al ser primera división pueden ir a competir a un torneo internacional. Sí, por ejemplo está el torneo de la CONCACAF de fútbol sala. Por ejemplo, que el campeón nacional de acá, al igual que pasa en fútbol, se foguea, van a eliminatorias contra equipos centroamericanos. Pero ahí igual, por ser semi, no les pagan por eso. No. Todo se lo costean ustedes. La mayoría se lo costean, otros buscan patrocinadores, pero digamos, uno como jugador no recibe una paga, un salario mensual. Existen varios equipos, muy pocos te hablo, muchos, que pagan un monto económico, pues simbólico, llamarlo, de que claramente no te da para vivir, porque estoy casi seguro que el 99% de los jugadores que practicamos fútbol sala, todos tenemos un trabajo por aparte de la disciplina. Pero qué duro, porque igual, bueno, en el caso mío también, que me gustan artes marciales y todo, nosotros cuando estábamos carajillos, ¿verdad? Entrenábamos a veces, sonará exagerado, pero hasta 8 horas, pues, y todo uno puede sacar el tiempo, ¿verdad? Uno estaba vaguillo y tal vez sale del cole y vacaciones y llegar hace rato para entrenar. Pero la gente que está ahorita a niveles muy altos de fútbol sala, a nivel mundial, imagino que esas personas sí tienen que tener una estilo de vida, ¿verdad? Sí, no, incluso, o sea, pues, por ejemplo, a nivel, ya si nos vamos a nivel mundial, a nivel argentino, brasileño, en la parte de Europa, ahí sí es pagado, porque incluso hay jugadores de acá de Costa Rica que juegan. Hay 2 que juegan en la Liga de Polonia. Entonces, que ellos sí les pagan. Bien de eso. Sí tienen su salario como tal. Entonces, incluso, o sea, por ejemplo, hace 10 años no se tenía eso. Ahora se tiene eso. Que, por ejemplo, hay jugadores que están
que juegan fuera del país, que son legendarios en esa disciplina, cosa que no se veía antes. Entonces, añadirle una motivación extra para esos jóvenes que vienen o que quieren desarrollarse en esta disciplina. Ahora, Morero, la parte mental que tanto te está influyendo en el juego de hoy en día. O sea, ¿sentís que es 50-50 juego y la parte mental o se separa diferente eso por porcentajes? Vamos a ver, siempre he tenido entrenadores que dicen que este juego es para inteligentes, porque al final el juego como tal se trata de engañar al rival, engañar con un movimiento, engañar teniendo mayor velocidad, incluso obviamente siendo hábil con la bola. Pero me parece que es un 50-50, tanto mentalidad como la parte física. Claro, sí, y de hecho, bueno, eso que dices que es inteligentes es algo muy bueno porque antes se manejaba, bueno, hace muchos años, digo algo antes porque lamentablemente todavía vivimos en una cultura donde la sociedad siempre fue, no sé, mates entrenando, derecho entrenando y todo lo demás. En mi caso también como profesor de artes marciales al principio, ya después uno trasciende o se transfiere a otros profesores donde la ciencia europea abarca mucho más lo que es el tema del deporte, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿cómo fue que empezaron a la parte más táctica, más de toda la parte, como dices europea, entonces? Sí, en la parte mental. Vamos a ver, en sí no tengo como un dato en específico para ver en qué momento fue introducido. Más sin embargo te hablo de experiencia propia. Yo ahora, por ejemplo, yo no me voy a poner a perseguir un chiquillo de 20 años que yo sé que es mucho más rápido que yo o es mucho más habilidoso que yo, o yo no me voy a poner a chocar con ellos, o sea, porque yo sé que me van a ganar. Entonces es ahí donde entra la inteligencia propia del jugador, saber qué es lo que tenés que hacer para que no te lleve. Claro. Y al final, en mi caso, pues siento que eso lo da mucho la experiencia como tal. Claro, bueno, ya estamos llegando al final del podcast, pero fue un gusto empezar a tenerte por acá. Más bien, de hecho, en otra ocasión tal vez hablar un poco más del tema para la gente que le interesa, ¿verdad? Y alguien si tiene preguntas, dudas o algo así, con mucho gusto nos comenta y ahí Marrero les va a estar respondiendo, ¿verdad? Sobre el tema del fútbol sala, perdón. Yo no sé mucho del tema, por eso estás acá también, para que nos ayudes. Cualquier cosa o pregunta o duda, gente, nos comentan, nos preguntan. Cualquier cosa estamos para servirles. Muchas gracias a Víctor detrás de cámaras ahí, que es encargado de logística y producción. Gracias, Marrero, por estar acá. Muchas gracias a ustedes y ahí estamos a la orden. Bueno, gente, estamos para servirles. Muchas gracias.